Bueno, empezamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un placer poder estar con ustedes en un esfuerzo conjunto del grupo Todos Unidos. Un proyecto social de empresarios, consultores, médicos, nutriólogos, profesionistas y voluntarios, excompañeros del IPADE, preocupados por la salud de los mexicanos, así como por el impacto social y económico del COVID-19. Este grupo lo hemos formado únicamente con el afán de apoyar a nuestra comunidad del IPADE. El objeto del webinar es abrir un foro para conversar sobre el tema en cuestión. En consecuencia, los comentarios y las opiniones de los conferencistas no constituyen ningún tipo de asesoría. Tampoco son recomendaciones para nadie y cada quien será responsable en caso de su implementación. Al aceptar participar, estás convalidando que te haces conocedor o conocedora de las advertencias y límites. Este comité y los conferencistas no asumen ningún tipo de responsabilidad. Mi nombre es Zaira Valderrama y el día de hoy tenemos la ponencia denominada Víctimas o con control frente al COVID-19. Antes de empezar, quisiera compartir la mecánica del evento para que podamos llevar un orden y aprovechar mejor el tiempo. Comenzamos con la participación de nuestro ponente con una duración de 45 minutos. Posteriormente, daremos un espacio para hacer preguntas. Para ello, les pido, por favor, anoten las preguntas que les vayan surgiendo en el chat de esta aplicación en la parte derecha de su pantalla. Solicitamos que sus preguntas sean concretas para que nuestro invitado pueda contestar la mayor cantidad en el tiempo que tenemos. Cerraremos la oportunidad de hacer preguntas 5 minutos antes de que concluya la participación de nuestro conferencista, por lo que informaremos de ese momento en el chat. Al final, les pediremos que por favor nos den retroalimentación de la conferencia a través de una encuesta, lo cual nos permitirá apoyarlos mejor en el futuro. La liga de la encuesta se publicará en la sección del chat cercano al término del evento. Pedimos que se mantengan sus micrófonos en mute. Ahora sí, brevemente les daré un resumen de nuestro ponente, que es el doctor Alexander Cruham. El doctor Alexander Cruham cursó sus estudios de medicina en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México. Posteriormente realizó la especialidad de medicina interna y la subespecialidad de endocrinología y metabolismo, ambas en el Hospital Jackson Memorial, afiliado a la Universidad de Miami en Florida, Estados Unidos. Está certificado por los boards y los consejos correspondientes en Estados Unidos y en México. Participó durante varios años en el Departamento de Enseñanza del Centro Médico ABC y fue el director de la Clínica de Raquitismo en el Hospital de Shriners para niños lisiados en la Ciudad de México. Además, tiene intereses en materia de calidad, servicio al cliente y negocios, por lo que ha cursado diplomados de dirección en el ITAM y en el IPADE. Su clínica Vita Plenus es la única organización médica de su tipo en América Latina certificada por ISO 9001. La insatisfacción por la respuesta clínica de sus pacientes a los tratamientos convencionales lo llevó hace más de una década a buscar otros modelos de atención médica, más humanos y efectivos. Se certificó en medicina anti-envejecimiento, regenerativa y funcional por el American Academy of Anti-Aging Medicine y posteriormente en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine. Esta nueva vertiente le ha permitido comprender al ser doliente de una forma más integral para ofrecer opciones terapéuticas que no limitan a tratar enfermedad, sino a crear salud. También es autor de un libro sobre medicina funcional que fue escrito para el público en general y lanza una iniciativa para transformar el modelo de atención médica en América Latina bajo la premisa de que la salud es un tema de justicia social a la que todos tenemos derecho. Lo cual te agradecemos mucho, doctor, y te cedemos el micrófono. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias y gracias a todos por su atención. Y bueno, el tema del día, por supuesto, COVID-19. Y pues hemos escuchado muchas cosas, hemos oído hablar de todo lo que esto representa, de la epidemiología, de cómo se comporta la enfermedad, pero la realidad es que sigue habiendo todavía muchas dudas, muchas preguntas, mucha incertidumbre y sobre todo hay un gran vacío respecto a lo que nosotros podemos hacer directamente para evitar en un momento dado ya sea el contagio o las complicaciones propias de la enfermedad. Yo lo que quise es tomar este espacio para transmitirles más que nada lo que representa propiamente el modelo de la medicina funcional frente a esta situación. Y no es el tema el día de hoy hablar de la medicina funcional, pero básicamente si lo
puedo definir de una manera muy sencilla. Para la medicina funcional no es lo importante qué enfermedad tiene la persona, sino qué persona tiene la enfermedad. Y esto quiere decir que hay una diferencia, hay una individualidad que hace que cada uno nos comportemos de manera diferente. Y sí, sí hay muchas cosas que desde la óptica de este modelo de atención podemos hacer respecto al tema del COVID-19. Déjenme para esto, preparé una presentación y déjenme guiarlos en relación a esta situación y vamos hablando ya en materia. Bueno. Listo. Pues, primero que nada, ¿por qué el título de víctimas o con control frente al COVID-19? Porque sí hay una serie de cosas, insisto, que nosotros podemos hacer y que no se ha hablado de ello. Hay mucha evidencia, mucha información, todo esto sustentado sólidamente en ciencia que nos permite conocer realmente cuál es el comportamiento de este padecimiento. Quiero empezar primero por hacerles este planteamiento, porque pensamos en el COVID y pensamos en el daño inmediato. Pensamos en, ¿vamos a padecer o no vamos a padecer esta enfermedad? Si la vamos a padecer, si vamos a sobrevivir a ella o no. Bueno, eso representa, por supuesto, esta primera fase, que es clave. O sea, sin esto, pues no podríamos ni siquiera concebir qué es lo que sucede. Pero fíjense cómo en el tiempo, esta primera fase desaparece y viene a ser reemplazada por otra serie de cambios. En una segunda fase, en una segunda ola de este padecimiento, empezamos a experimentar lo que es el resurgimiento de una serie de, digamos, las consecuencias de no haber atendido una serie de problemas de salud, precisamente porque nuestros sistemas hospitalarios estuvieron completamente saturados con el COVID. En una tercera fase empezamos a ver ese impacto de largo plazo por estas enfermedades crónico-degenerativas. Y no menos importante es lo que pasa ya mucho después, que ni siquiera tenemos conceptualizado en tiempo cuánto puede llegar a durar. Estamos hablando aquí de los traumas emocionales, de todas las, digamos, heridas económicas, el desgaste, el estrés y toda esta situación que finalmente son producto de haber pasado por toda esta crisis. Ahora, en esta diapositiva lo que ven ustedes es cuál es el comportamiento que hemos visto en este padecimiento. Y fíjense cómo se habla realmente de 3 fases. Para cada una de las fases, además, se menciona cuáles son los síntomas característicos y cuáles son los potenciales tratamientos que podemos implementar. Pero lo importante y lo que quise transmitir a través de esta imagen es lo siguiente. En una primera puesta, o sea, qué es lo que está sucediendo conforme el virus entra a nuestro organismo y desencadena pues el padecimiento. La segunda etapa ya habla de las complicaciones. Estamos hablando en el sentido pulmonar. Se divide en 2 partes. La primera parte es cuando no hay realmente estas sensaciones, estos problemas de falta de aire. Y la segunda parte es cuando sí tenemos esta alteración en la respiración, que obliga a que tengamos que ir a un hospital, que busquemos atención médica. Lo importante, sin embargo, fíjense cómo es precisamente en este momento que empezamos a desarrollar esta respuesta inflamatoria. Y esto es lo que hemos visto que ha complicado precisamente a estas personas. Esta respuesta inflamatoria que constituye la tercera fase es lo responsable de esta elevación en la curva de complicaciones, de severidad de la enfermedad. Esta respuesta inflamatoria es precisamente qué es lo que pasa con el sistema inmune. Y es esto sobre lo que quiero hablar porque, insisto nuevamente, ha habido un gran vacío respecto a qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Vemos, por ejemplo, todo el tema de las comorbilidades, y esto es algo que hemos escuchado mucho. ¿Qué significa esto? Pues aquellos padecimientos que tienen las personas que presentan este COVID, que hacen que la enfermedad se manifieste de forma más grave. Y no estoy diciendo nada que no conozcan ya, la mayor parte de estas personas padecen precisamente de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares de diferentes tipos. Aquí habla nada más de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también se ha visto esto, por ejemplo, en caso de asma, alergias
y al final insuficiencia renal. Lo importante, sin embargo, fíjense cómo estas tres categorías dominan la frecuencia de personas que en un momento dado presentan el padecimiento y se complican, pasan a presentar, digamos, cuadros mucho más graves que el resto de la población. Ahora, aquí es donde realmente empezamos a entender qué es lo que está pasando. Sabemos que hay personas, una proporción muy alta, que van a estar en contacto con el virus y sin embargo no van a desarrollar para fines prácticos ningún problema. Va a ser una enfermedad leve que va a pasar desapercibida. Por el otro lado, habrá personas que tienen una infección, vamos a decir, no complicada, y habrá aquellos en quienes sí se presenten complicaciones significativas. ¿Cuáles son esos factores? ¿De qué depende esto? Pues depende de 6 elementos. El exposoma, y esto quiere decir, ¿qué es el exposoma? Es quién es la persona. Virus. Y es ver también nuestros géneros, si somos hombre o mujer, todo este tipo de factores son los determinantes de que en un momento dado esto nos afecte en mayor o menor grado. En segundo lugar, tenemos la inmunidad de mucosas. Vamos a hablar de ello en un momento, pero esa es la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo para impedir que llegue el virus. Después tenemos los anticuerpos neutralizadores. Nuestro propio organismo tiene la capacidad, una vez que enfrenta al virus, de decir, no, hasta aquí, tú no vas a llegar más lejos y te elimino. Después tenemos los receptores, vamos a hablar de ello, porque el virus no entra. Oye, Alexander, un favor, no célula, más. ni en 2 elementos que son los que... Entonces, fíjense, aquellas personas que no van a desarrollar infección son aquellos que tienen, digamos, mejores hábitos, tienen una buena inmunidad de mucosas y tienen una buena respuesta inmunológica y además no hay receptores virales. Y conforme vamos pasando hacia el lado derecho del cuadro, es que vamos observando cómo hay mucho mayor severidad. Ahora, ¿qué es inflamación? Tenemos que empezar por ahí. Inflamación es un mecanismo de defensa, de supervivencia del organismo. Entendamos que esto es algo que ocurre todo el día, todos los días en nuestro organismo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa inflamación, esos mecanismos, esas respuestas? Pues nos sirve para 3 cosas. En primer lugar, para enfrentar a los agresores, para eliminar todo aquello que nos hace daño. En segundo lugar, para limpiar todo aquel daño que ocurrió una vez que llegó el agresor y hubo destrucción, por ejemplo, de tejidos o de células. Gracias a esos mecanismos inflamatorios, limpiamos todo eso. Y en tercer lugar, para regenerar, para recuperar los tejidos. Ahora, Oye, doctor Alexander, un favor. Se está cortando un poco. No sé si tengas algún otro dispositivo conectado que a lo mejor te esté afectando un poco el tema del internet. Dame un segundo y desconecto un elemento adicional. Dame un momento. A ver si de esta manera ya está mejor. Sí, perfecto. Gracias, Alex. Bueno, entonces lo que decía yo, que inflamación es un mecanismo normal del organismo de supervivencia y es responsable de 3 funciones. Enfrentar a todo aquello que nos hace daño, a los agresores. En segundo lugar, pues quitar, digamos, limpiar a todos esos tejidos y células dañadas, pues como consecuencia de esa invasión. Y en tercer lugar, incurrir en reparación, o sea, volver a recuperar el estado normal del organismo. Ahora, normalmente, este mecanismo inflamatorio, vamos a decir, se activa y se resuelve, regresa otra vez a un nivel completamente normal. En algunos casos queda como inflamación crónica, y estos son precisamente esas enfermedades crónico-degenerativas que todos conocemos. Aquí, primer elemento, ¿qué tienen en común esta hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas de riñones que mencionábamos hace un momento? Todas estas son enfermedades crónico-degenerativas
que tienen un denominador común. Son problemas inflamatorios. En todas estas enfermedades existe esta inflamación crónica. Y esto es muy relevante precisamente ante la respuesta que nuestro organismo va a tener frente al COVID. Ahora, aquí resumimos precisamente todo esto que está pasando. Fíjense la interacción de elementos que participan en si vamos a tener un problema, vamos a decir si vamos a contagiarnos o no, y cómo vamos a responder frente a esa infección. El exposoma, ya decía yo previamente, pues representa realmente el terreno, o sea, dónde está actuando ese virus. Ahora, ¿qué cosas influencian al exposoma? Además de quiénes somos, ese es clave en cómo responde nuestro sistema inmune. Tenemos temas, por ejemplo, como contaminación. Esto puede ser contaminación ambiental, contaminación interna por medicamentos o por alimentos, entre otras cosas. La calidad de sueño, el ejercicio físico, nuestras relaciones interpersonales, medicamentos y estas comorbilidades, estos problemas agregados de salud que en un momento dado podemos tener. Luego hablamos de la genética. La genética, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que esto quede muy claro. Pensamos en genética y pensamos que tenemos una predisposición y que esos antecedentes que nosotros recibimos de la familia nos hacen que vayamos a padecer necesariamente ciertos padecimientos a lo largo de la vida. Eso no es cierto. El concepto que tenemos hoy en día es que por encima de la genética precisamente se encuentra esto que se llama epigenética. Eso es lo que quiere decir epigenética, por encima de la genética. Ahora, para que me entiendan, el ser humano tenemos aproximadamente 23,000 genes. Eso es lo que somos, básicamente. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con algunos animales inferiores, algunas plantas, tienen más genes que nosotros. Nosotros pensamos que somos terriblemente complejos. Bueno, pues esa complejidad no depende del número de genes, depende de cómo están dispuestos estos genes. ¿Por qué? Porque sabemos que así como hay 23,000 genes, hasta hoy tenemos identificadas aproximadamente 3 millones de mutaciones o de cambios estructurales muy pequeñitos en estos genes que son los que hacen que haya todas esas diferencias. Si vemos, por ejemplo, a la totalidad de los seres humanos, 99% de nuestro material genético es igual en todos nosotros. No importa nuestro color, nuestra estatura, el color de los ojos, somos 99% iguales. Y el 1% son esas diferencias. Ese 1% representa también el cómo funciona el organismo. Bueno, pues el tema de epigenética, cuando hablamos del COVID-19, es fundamental, porque resulta que hay varios genes, por ejemplo, que tienen que ver con si podemos tener concentraciones más apropiadas de ciertos elementos, por ejemplo, vitamina D, vitamina A, si nuestros mecanismos de desintoxicación están funcionando correctamente o no, y todo esto tiene que ver con la herencia. Luego tenemos aquí el nutrioma. Y nutrioma quiere decir la alimentación. Quiero hacer aquí también un comentario. Si nosotros tomamos, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es el, digamos, elemento o la herramienta que más importante para crear salud? Ustedes podrán pensar en el medicamento más sofisticado, podrán pensar en un equipo muy fino, por ejemplo, de radiología o de cirugía, y la realidad es que la herramienta más importante que nosotros tenemos para crear salud o para perder salud es el tenedor. La salud empieza y termina con lo que nos metemos en la boca, ¿de acuerdo? ¿Qué tan importante es la nutrición? Para la medicina funcional, la nutrición es 4 cosas. Energía, que eso queda claro, a través de los alimentos recibimos lo necesario que el organismo requiere para funcionar correctamente. Información, precisamente porque los alimentos activan o desactivan genes. Esto que decía yo del concepto de la epigenética. Es también comunicación. ¿Por qué? Pues porque a través de las mesas, a través de la convivencia, es que nos comunicamos con otras personas. Los alimentos juegan un papel determinante en esa situación y hay un componente emocional muy importante de por qué comemos, cuándo comemos y en qué circunstancias comemos.
Y finalmente, los alimentos para la medicina funcional son medicina. ¿Cuál es el otro factor que también participa en todo esto? El microbioma. ¿Qué es el microbioma? Es esta flora que estamos muy acostumbrados a pensar nada más en el tema intestinal. No es cierto. Así como hay una flora intestinal, también hay una flora pulmonar. Y de hecho hay una relación íntima entre ellas, lo vamos a ver más adelante, y el que esa flora no esté funcionando correctamente, de que haya una pérdida, digamos, de elementos, por ejemplo, por el empleo de ciertos medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios o por otros motivos, una mala alimentación, entre otras muchas cosas, pues esto afecta nuestra susceptibilidad a la infección. Luego tenemos, por supuesto, el inmunoma, y el inmunoma significa esta respuesta de nuestro sistema inmune, las capacidades. Y hemos oído hablar mucho del sistema inmune. Bueno, pues, ¿qué es? El sistema inmune realmente está conformado por 3 elementos, que además juegan de una manera perfectamente coordinada. Hay una perfecta orquestación, es como una sinfonía, el cómo cada uno de estos elementos se comunica con el otro y cómo hay momentos en los que se activa un área y disminuye la otra. Y eso es lo que naturalmente, normalmente debería de suceder. Bueno, pues ¿cuáles son esos 3 elementos? En primer lugar, las barreras. Y estas barreras, generalmente pensamos en la piel y decimos, esta es la barrera más importante que tiene nuestro organismo contra infecciones. No es cierto. Si yo extiendo la piel de un adulto, más o menos en promedio, medirá aproximadamente 1,5 metros a 2 metros cuadrados. Pero si yo extiendo, por ejemplo, toda la superficie del sistema respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones, son 100 metros cuadrados. El área de contacto más grande, sin embargo, que nosotros tenemos con el mundo exterior es el sistema digestivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que absorber todos esos nutrientes. Todo el sistema digestivo de un adulto mide aproximadamente 300 metros cuadrados. Entonces, imagínense la extensión de esas barreras. El segundo elemento, digamos, la segunda parte que conforma este sistema inmune es lo que se llama el sistema inmune innato. Es aquel que compartimos, vamos a decir, con todos los seres vivos prácticamente. Bueno, estamos hablando de vertebrados en general. Y es esa respuesta celular donde tenemos diferentes tipos de células que tienen la capacidad de identificar organismos. Y ustedes me van a decir, bueno, pues el COVID es una infección nueva, es un virus que no conocíamos y bueno, nuestro organismo no estaba preparado para esto. No es así como funciona. Es tan maravilloso este sistema inmune que tiene la capacidad de identificar moléculas de todo tipo y no es que haya células ya preparadas que nuestro organismo tenía para saber que venía el COVID-19. No. Sin embargo, una vez que entramos en contacto con este elemento, empieza un proceso de, digamos, producción y maduración de células que tienen las características para poder identificar al COVID-19 y en ese sentido el coronavirus y en ese sentido atacarlo. Finalmente tenemos la tercera parte de este sistema inmune que es el sistema adquirido o adaptativo. Este no inicia sus actividades si no ha sido, digamos, preparado por el sistema innato. El sistema innato es el que le lleva el mensaje y le dice, mira, aquí te tengo esto. Y esta parte, este sistema adaptativo o adquirido, es el que en gran medida termina destruyendo precisamente al virus y a otros organismos. Es una comunión de actividades donde todo está perfectamente coordinado. Y finalmente tenemos el virus que tiene una serie de características particulares, pero muy importante, cómo entra al organismo este virus. El receptor es determinante, no hay receptores, el virus no tiene la capacidad de entrar por cualquier parte del cuerpo, ni tampoco puede entrar simplemente, vamos a decir, no se le abren las puertas, sino que tiene que llegar a un receptor en particular, acoplarse con ese receptor y solo entonces puede entrar a la célula e iniciar su proceso de, vamos a decir, tomar la maquinaria de la célula y empezar a duplicar, replicar es la palabra correcta, su material genético.
Ahora, aquí resumimos realmente las acciones, las intervenciones de qué es lo que tenemos nosotros que valorar. Vean, por favor, hay 4 etapas en las que tenemos que contemplar precisamente a la enfermedad. La etapa preventiva, y esto quiere decir qué hago para que no tenga yo la infección o cómo identifico si tengo alguna situación que me pudiera poner en riesgo o quiénes son aquellas personas o grupos que tienen mayor susceptibilidad, si presentan la infección, a presentar complicaciones más importantes. Nuestra segunda etapa representa propiamente la infección. La tercera etapa, que no necesariamente va a ocurrir, es cuando el proceso inflamatorio perdió el control y entonces empezamos a ver un repunte tremendo, cosa que normalmente no debería de ocurrir. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está diseñado de manera tal que podamos tener una elevación y una vez que se lidió con el agresor, tiene que tener, o sea, nuestro sistema tiene que tener la capacidad de volver a regresar a esta respuesta inflamatoria hacia un límite normal. Y la cuarta etapa tiene que ver con la recuperación. Entonces, conociendo estas 4 etapas, hay 5 tipos de acciones que nosotros podemos y debemos implementar. Por Foundation, básicamente lo que estamos hablando es, otra vez, cómo mejoramos el estado de salud de la persona, cómo creamos las condiciones propicias para que su sistema inmune pueda responder y no desarrolle complicaciones. Tenemos que pensar en antioxidantes. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ocurre dentro de esta enfermedad no es nada más que haya, la respuesta inflamatoria. Se pierde también la capacidad de lidiar con lo que se llaman residuos. Hay daño por las células, se produce una serie de elementos que constituyen propiamente lo que es oxidación. Entiendan la oxidación como un mecanismo, vamos a decir, natural que ocurre en el organismo, pero que en estas circunstancias se ha perdido el control y nuevamente se ha magnificado. Y tenemos algunas acciones puntuales que apoyan a diferentes células, diferentes componentes del sistema inmune y nos permiten finalmente tener esta respuesta antiinflamatoria. Lo importante aquí es, fíjense cómo no todas las acciones tienen que implementarse en todos los momentos. Y esta es una de las cosas que se ha aprendido con esta enfermedad. Lo que hemos visto es que algunos de los tratamientos sirven solamente cuando se inician en el momento preciso. ¿Por qué? Porque si estamos en una fase diferente, no van a surtir efecto o incluso pueden generar más problemas que beneficios. También es un hecho que no necesariamente esta es una secuencia perfecta. Pudimos haber padecido la infección, pasar a la etapa, digamos, de inflamación agresiva, entrar después a la etapa de recuperación y, sin embargo, si las condiciones no son las correctas, podemos regresar todavía a la etapa de inflamación. Entonces, estas son situaciones que debemos de tomar en cuenta y hay que contemplar. Ahora, hay modalidades de tratamiento que precisamente están a nuestro alcance para cada una de estas etapas y viendo estas 5 intervenciones específicas que aquí estamos mencionando. Ahora, ¿qué representa esta gráfica? La respuesta normal del sistema inmune es que tengamos un pico de nuestro sistema protector que se manifiesta a través de la producción de ciertos elementos químicos, esto que se llama interferón. Lo importante, sin embargo, es fíjense cómo este pico de nuestro sistema de defensa debe de ocurrir antes del pico del virus. Si no es así, bueno, cuando esto así sucede, entonces tenemos una infección, un problema mucho más leve que no se va a complicar, no va a llegar a tener mayores consecuencias. Cuando, por el contrario, lo que ocurre es que tenemos un pico de la concentración del virus antes de que nuestro organismo hubiera tenido la capacidad de responder, entonces en esas circunstancias terminamos con una enfermedad mucho más agresiva, donde se pierde el control y es ahí donde aparecen todas las complicaciones. Ahora, normalmente, de manera, vamos a decir, fisiológica, natural, lo que deberíamos de ver es, primero, viene la infección, en segundo lugar, tenemos el mecanismo inflamatorio que nuestro propio organismo desarrolla para eliminar la infección, y una vez que eso ocurre, lo que tendríamos que tener es una disminución de la respuesta supresora del sistema inmune. O sea, tenemos que ponerle un freno.
ya le habíamos puesto el acelerador al sistema inmune. ¿Por qué? Porque necesitamos enfrentar a este agresor. Bueno, pues una vez que lo hicimos, lo que tocaba ahora era poner ese freno para que eso no se perpetuara en el tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando eso no sucede, entonces la respuesta inflamatoria persiste a lo largo del tiempo y eso es mucho de lo que hemos visto precisamente en el COVID. Lo han escuchado ustedes. Más allá de los problemas pulmonares, ya oímos de toda esta situación, por ejemplo, de que los pacientes entran en lo que se llama una falla orgánica múltiple, que entran en un proceso infeccioso diseminado, que tienen estos problemas de coagulación, donde se empiezan a tapar pequeños vasos y producen múltiples complicaciones. Eso es justamente a lo que se refiere esta respuesta. ¿Qué ocurre entonces? ¿Dónde empieza todo este proceso? Regresemos entonces a la primera etapa, que era preinfección o etapa preventiva. Aquí lo que quiero mostrarles es que no es lo mismo cuando las condiciones de salud de la persona antes de la enfermedad están con un bajo grado de inflamación que cuando esta persona tiene un alto grado de inflamación. Entonces, vamos a pensar que estamos hablando de una persona sana, en buenas condiciones de salud, con buena alimentación, sin estrés, en general condiciones ideales. Bueno, pues entonces empieza con una respuesta inflamatoria muy baja y aun y cuando enfrente a la enfermedad, su respuesta inflamatoria sí será significativa, pero de ninguna manera lo llevará a la zona de riesgo donde ya podemos ver fatalidad. Entonces pasa el proceso y regresa otra vez a lo normal. Pero si al contrario, lo que estamos enfrentando aquí es una persona con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con enfermedad renal, enfermedad del hígado, etcétera, o con algún otro motivo, que causas hay muchas, de esta respuesta inflamatoria ya elevada, o sea, si al iniciar el proceso esta persona ya tiene inflamación, entonces corremos el riesgo de que cuando enfrente a la infección, su respuesta lo va a llevar muy próximo a lo que ya sería el riesgo de tener fatalidades. Ahora, así como en un momento dado hablaba yo de que el componente, decía yo, el denominador común de todos estos padecimientos es inflamación, pues resulta que el mismo proceso químico por el cual el COVID produce inflamación es el mismo elemento que hace que estas personas que tienen estas enfermedades agregadas tengan inflamación. No es un mecanismo diferente, es el mismo. Simple y sencillamente, esto se exacerba, se hace mucho más agudo en el momento de la infección. Ahora, esta es la relación que quería yo mostrarles en relación a lo que básicamente es la flora, es este microbioma. Entonces, fíjense, nosotros consumimos alimentos. Estos alimentos son procesados a nivel del intestino y particularmente si consumimos adecuadas concentraciones de fibra, vamos a producir esto que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes, son nutrientes para nuestras células intestinales, pero también se absorben hacia la circulación, o sea, el intestino capta estos elementos, llegan a la circulación, se van hacia los huesos y entonces en los huesos, donde está en la parte central de los huesos largos, que es la médula ósea, es donde se producen estas células del sistema inmune. Entonces, esos elementos que vienen de la alimentación generan la producción de células específicas protectoras del sistema inmune. Y esas células, una vez que salen de la médula ósea, se ubican en los pulmones y nos protegen precisamente contra la infección. Además, si utilizamos, por ejemplo, antibióticos en forma indiscriminada y eliminamos también ese microbioma, esa flora del sistema respiratorio, eso también hace que tengamos mucho mayor riesgo de padecer la infección y de tener complicaciones más severas. Entonces, hay una íntima relación de una cosa con la otra. Regresando al tema de las barreras, decía yo que es la primera línea de defensa que el organismo tiene. Entonces, estas son células intestinales. Y esto que ven ustedes aquí son dos barreras de moco
que naturalmente, normalmente tiene ese intestino. Hagan de cuenta que es como una película protectora. Si esa barrera de moco está funcionando correctamente, no va a permitir el acceso del virus por las células intestinales. Sin embargo, si tenemos poco moco, baja también esta inmunoglobulina A. Esta es la primera línea de defensa que está en ese moco. Hagan de cuenta que nuestro sistema inmune empieza aquí, con esta inmunoglobulina A. Si esos niveles de inmunoglobulina disminuyen porque no tenemos un moco correcto, entonces fíjense qué es lo que sucede. En lugar de que no hubiera un acceso de muchas partículas del virus, en este caso se permite una penetración directa de grandes cantidades que se van a diseminar por todo el organismo. No solo eso, además este moco contiene esos anticuerpos neutralizadores. Entonces es importantísimo, o sea, hay diferentes, vamos a decir, herramientas, diferentes estrategias a través de las cuales podemos nosotros generar este moco. Particularmente empieza con una buena alimentación y con no utilizar medicamentos, como en este caso mencionaba yo, antibióticos, antiinflamatorios, cortisona, etcétera. Hay una serie de, digamos, razones por las que en un momento dado perdemos esa barrera protectora, disminuyen esos anticuerpos neutralizadores y tenemos entonces el acceso libre del virus para poder penetrar hacia la célula. Ahora, mencionábamos también el tema de los receptores y yo decía, el virus no entra a cualquier órgano, es selectivo y además no entra por cualquier sitio. Bueno, estos son los órganos predominantes a los que entra el virus. En primer lugar, sí, tenemos una cantidad de receptores específicos para este virus en toda la región de nariz y todo lo que son mucosas nasales. Sin duda hay una gran concentración de estos receptores a nivel pulmonar. Los hay también en el corazón y en riñones, pero cerebro no es una excepción. Y lo que hemos visto es que muchas personas que padecen el COVID presentan también trastornos neurológicos. El problema es que no sabemos realmente si esta es una situación que ocurre en etapas tempranas o es ya una cuestión más avanzada, pero tiene que ver también con la presencia de receptores. Ahora, mencionaba yo que no es cualquier receptor. Para que entiendan esto y quede claro, piensen en el receptor como si fuera la manija de la puerta. Entonces, no tengo manija, no voy a poder abrir esa puerta. Y yo decía que este virus no entra por cualquier receptor. El receptor específico por el que entra se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2. Olvídense del dato, es un dato técnico. Pero ¿qué peculiaridades tiene esto? Este receptor es parte de un sistema que existe en el organismo que es fundamental para el control de la presión arterial. Esto es algo que está ocurriendo en todos nosotros en todo momento. Nosotros regulamos nuestra presión arterial gracias a este sistema y a este tipo de receptores. Y una de las cosas que hace nuestro organismo, que es muy importante en ese sentido, entre otras, es regular la cantidad de minerales, particularmente el sodio y el potasio. Entonces, cuando este virus entra por este receptor, uno de los problemas importantes que va a producir son desequilibrios en las concentraciones, particularmente del potasio. Y esto tiene mucho que ver con la severidad de la infección. Sabemos que aquellas personas que tienen un potasio bajo y adquieren el COVID tienen mucho mayor frecuencia de complicaciones y tienen mucho menor probabilidad de supervivencia, de sobrevivir. Ahora, el receptor no es nada más cuál es. También resulta que en cada persona puede haber diferentes formas en las que opera este receptor, de manera tal que habrá receptores, por ejemplo, fíjense cómo funciona aquí. Tenemos tres puntos, vamos a decir, de acoplamiento, por llamarles de alguna manera, de este receptor. Si esta persona tiene uno de esos dos puntos de entrada, pues tendrá cierta susceptibilidad a la infección. Si tiene dos puntos de entrada, tendrá mayor susceptibilidad. Pero si una persona tiene los tres receptores, entonces es mucho más factible que el virus pueda entrar a su organismo y pueda fomentar precisamente este padecimiento, digamos, presentarlo de manera mucho más agresiva.
Ahora, un punto muy importante. Vean por aquí cómo hay una vinculación entre lo que son enfermedades inflamatorias y enfermedades inmunológicas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros, cuando nuestro sistema de defensa pierde el control, empezamos a reaccionar en contra de nuestros propios órganos y tejidos. Estos son precisamente estas enfermedades autoinmunes. Pero resulta que también por los mismos mecanismos que ya mencionaba, podemos tener estas enfermedades autoinflamatorias. Y son básicamente hermanas gemelas. Se comportan de manera muy similar y cumplen con, vamos a decir, afectan a los mismos procesos químicos en el organismo. Entonces, no es inusual que cualquier persona que tenga un problema autoinmune pueda desarrollar un problema también autoinflamatorio y viceversa. Hay una combinación donde las dos situaciones participan de manera integral. Ahora, mencionaba yo el estrés. ¿Y por qué el estrés? Bueno, pues la respuesta del estrés del organismo incluye la producción de ciertas hormonas, particularmente el cortisol, la adrenalina, y esto en sí mismo tiene un efecto que disminuye la potencia, la actividad del sistema inmune. Lo que ven ustedes aquí es que es lo que naturalmente ocurre en nuestra respuesta de estrés. Enfrentamos esta crisis, nos adaptamos, pero después de un tiempo hay una disminución en la capacidad de respuesta de nuestro organismo. Hagan de cuenta que es una fatiga, es un cansancio. ¿Y qué pasa con la respuesta inmune? Pues tiene un comportamiento muy similar. Al principio respondemos cuando presentamos la crisis, pero después de un tiempo, conforme va bajando esta respuesta del sistema, vamos a decir, la capacidad de respuesta ante el estrés, también nuestra respuesta inmunológica va disminuyendo. Todo esto impacta de muchas formas al organismo. Ahora, hablemos del sueño, porque es algo que nos han dicho, hemos entendido, bueno, pensamos que entendemos y la realidad es que hay muchos mecanismos que probablemente no tenemos muy claros. ¿Qué ocurre cuando tenemos un sueño de buena calidad? Hay una sincronía en este sueño. Bueno, pues en esas circunstancias tenemos patrones bien definidos de dormir y despertar y también de periodos de ayuno y de comer como debe de ser. Pero cuando ese sueño no está bien acoplado, no hay una buena sincronía, entonces no nada más se afecta el sueño, sino también esto altera todo lo que son nuestros patrones de consumo de alimentos. Además, cuando el sueño es un sueño adecuado, nuestro tono vascular es el correcto, hace que nuestro corazón trabaje menos, todo nuestro sistema circulatorio sea más eficiente. Pero cuando esto no ocurre, eso produce hipertensión y es un factor de riesgo para arteriosclerosis. Desde el punto de vista inmunológico, producimos cuando el sueño es correcto ciertos elementos protectores, pero cuando no lo es, eso afecta, por supuesto, la respuesta de todo. Y no solo eso, fíjense qué interesante, no dormir bien es un factor de riesgo para arteriosclerosis y para resistencia a la insulina, que es precisamente el elemento a partir del cual surgen obesidad, diabetes y otros padecimientos. Y fíjense en el tema de obesidad, o sea, cuando dormimos bien, la realidad es que todo nuestro sistema de acumulación de grasa y el funcionamiento de la insulina son eficientes. Pero el no dormir bien es un factor precisamente de riesgo de generación de obesidad. Y entre otras cosas, no solamente porque afecta a nuestros patrones de consumo, también tiene que ver con ciertos cambios químicos. Ahora, quiero centrarme en esto. No se preocupen por la imagen es muy técnica, pero quiero explicarlo. Este es el mecanismo a través del cual nuestro organismo produce precisamente este mediador inflamatorio más importante, que es el responsable de todas estas complicaciones que vemos en el COVID. Es este elemento que está aquí, que es lo que se llama un inflamosoma. ¿Qué quiere decir esto? Es un conjunto de proteínas que se agregan, que se ensamblan cuando hay una respuesta inflamatoria. Cuando esto ocurre, pues entonces se genera esta respuesta inflamatoria. Lo que quiero, sin embargo, es llamar su atención de lo siguiente. Para que se produzca este inflamosoma, primero se tiene que producir, tiene que haber un cambio químico en esta sustancia que se llama tubulina. Y solamente cuando ese cambio químico ocurre, entonces se produce el inflamosoma y se genera que es uno de los mediadores más importantes de esta respuesta inflamatoria que tiene el organismo. Pero ¿qué ocurre
si en lugar de que haya este cambio químico en este elemento, no ocurre. En lugar de tener esta acetilación, no, ahora cambiamos a la tubulina no acetilada y esto está mediado por este gen. Gen que, por cierto, tiene que ver con la supervivencia. Sabemos, por ejemplo, que personas o animales de experimentación que tienen mayor expresión de este gen viven más tiempo. Y muy interesante, fíjense que es uno de los elementos que produce, bueno, que activa este gen. Dietas, vamos a decir, esos periodos de ayuno. Está de moda, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes de estos periodos de ayunos intermitentes? Bueno, pues esta es la razón por la que esto funciona. Esos ayunos intermitentes, digamos, activan a este gen y como consecuencia de ello, no se produce la respuesta inflamatoria. Ahora, vámonos al otro extremo. Fíjense qué es lo que sí afecta al sistema y bloquea este gen. Aquí es donde tenemos precisamente este estrés metabólico y estamos hablando de niveles elevados de glucosa, niveles elevados de grasa, de ácido úrico, el colesterol, y no solo eso, hablaba yo de la reducción de potasio, esto que quiere decir una acumulación de oxidación, y muy importante, las dietas, vamos a decir, bajas en carbohidratos, esas dietas cetogénicas que producen un pH, o sea, la cantidad de ácidos en el organismo que aumentan, empezamos a acidificar al organismo. Entonces, no siempre una dieta cetogénica es una dieta correcta, ¿eh? Una dieta cetogénica puede producir mayor respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta situación, o sea, las dietas ricas en carnes van a bajar este pH, anulamos el efecto de este gen y entonces toda esta cadena inflamatoria prosigue. Entonces, fíjense cómo sí hay una relación entre alimentación y una serie de nutrientes. Ahora, lo fascinante, ¿qué es lo que sabemos de toda esta cascada inmunológica inflamatoria? Aquí tienen algunos, porque no son todos, de los, vamos a decir, elementos, algunos de ellos son nutrientes, todos estos son productos naturales que encontramos en la naturaleza, que finalmente interfieren en esta vía metabólica y protegen para impedir que ocurra esta respuesta inflamatoria. El resveratrol, que seguramente ustedes han escuchado y todos lo han oído, como tómate una copa de vino diariamente, bueno, porque este resveratrol viene precisamente de la cáscara de las uvas, cúrcuma, que es el turmeric, que tiene que ver, por ejemplo, con muchos guisados en India, en Oriente, utilizan esta especie para cocinar y tiene una gran capacidad antiinflamatoria. Melatonina, esa hormona, ese elemento, no es una hormona, es un derivado de un neurotransmisor que finalmente es el inductor natural del sueño y que juega un papel también, no nada más como antioxidante. Cuando tenemos melatonina, interferimos, bloqueamos esta respuesta inflamatoria por diferentes procesos. Sulfurofano, que estos son productos que vienen en los vegetales crucíferos. Por ejemplo, esto viene en el brócoli, en col de Bruselas, en coliflor, calabaza. No necesariamente quiero decirles con esto que se coman 5 kilos diariamente de esto, pero hay que tomarlo en consideración y son algunos elementos que en conjunto con otros más sí ayudan y protegen notablemente al organismo. Y tenemos otros elementos adicionales como estos, el potasio, que es de todos conocidos, que todos ellos interfieren positivamente en este aspecto. Ahora, mencionábamos el tema de si hay o no hay evidencia para sustentar el que las vitaminas y muchos otros elementos participen en este sistema. Quise traer esta gráfica nada más como un ejemplo. Fíjense nada más, además de las múltiples acciones de la vitamina D, que por cierto ya no hablamos de la vitamina D como una vitamina, hace tantas cosas en el organismo que hoy nos referimos a ella como una hormona, bloquea precisamente todo ese sistema de renina que habíamos platicado. Entonces, todo ese sistema a través del cual disminuye el potasio es bloqueado por la vitamina D. Y aquí vemos una relación directa. Fíjense cómo los niveles de renina disminuyen conforme los niveles de la vitamina D va aumentando. Y por terminar, tenemos aquí precisamente en esas acciones, esas estrategias que tenemos a nuestro alcance, una lista de productos donde cada uno de ellos participa en estas acciones y tendrá su función, su participación en diferentes momentos al enfrentar el ciclo.
Quiero terminar con dos diapositivas. La primera de ellas para dejar en claro cuáles son estos factores de alto riesgo, que ya los he comentado y que todos ustedes lo habían escuchado. Disfunción de vísceras huecas, nada más para clarificar, representa precisamente qué es lo que pasa a nivel del intestino, a nivel de senos paranasales, en pulmones, etcétera. ¿Y cuáles son algunas de las medidas de prevención? Pues, queremos incrementar la respuesta de nuestro sistema inmune, que son estos elementos específicos que, insisto, podemos modificar incluso con algunos productos de todos estos que estábamos hablando. La generación, queremos disminuir la inflamación, todos estos, digamos, factores que participan para prevenir esta situación. El glutatión importante que el organismo fabrica. Y el NAC es un elemento, eso quiere decir N-acetilcisteína, que es un precursor en la producción del glutatión. Lo que puse aquí de reconocer influencia genética es por lo que mencionaba yo al principio. Hay personas que simple y sencillamente no van a alcanzar unas concentraciones de ciertos nutrientes porque sus genes no se los permiten. Y para finalizar, esto es lo que yo conceptualizo y otros más sobre cómo va a cambiar precisamente el abordaje, digamos, de los sistemas de salud en el mundo antes, comparado antes y después de la pandemia del COVID. Entonces, inicialmente, antes de la pandemia, no había realmente ninguna conexión entre lo que era salud comunitaria y la medicina, vamos a decir, aguda. Hoy, la situación nos ha dicho que no podemos seguir manejando las cosas de la misma manera. Si no tomamos verdaderas acciones preventivas, una redefinición de prevención y tomamos en consideración el papel del sistema inmune, simple y sencillamente no vamos a poder funcionar ante esto. Antes, pues teníamos todo el tema de las aseguradoras y el reembolso directo, y ahora viene todo el tema de la telemedicina, la medicina a distancia. Teníamos antes perspectivas muy locales, o sea, que era lo que los países creían, o incluso en cada área, en cada región, en cada país. Y ahora tenemos que comprender que esto es un problema planetario que nos está afectando a todos por igual. Y finalmente, antes se pensaba en esto como simple y sencillamente, tengo un organismo, tengo que ver cómo resuelvo esta situación de este organismo. Y ahora tenemos que comprender que las epidemias no dependen de un solo factor. Hay muchos motivos, muchas situaciones que en un momento dado confluyen para que esto pueda ocurrir y tenemos que buscar un enfoque personalizado. Con esto termino la presentación y pues espero que haya dudas, que haya preguntas y estoy listo para responder si así las hay. Sí, Alexander, muchas gracias. La verdad es que sí hay varias preguntas y muy interesante que tengamos esta sensibilización de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que también tenemos esta pandemia en México y en varios países como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que aquí en México 1 de cada 3 niños tiene este problema de sobrepeso y obesidad y en los adultos el 75%. Entonces, estos datos que tú nos acabas de dar, esta información, es para que no lo veamos aislado, el problema que tenemos de COVID, sino también que veamos todo el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad y cómo cuidarnos, cómo cambiar nuestros hábitos y nuestros estilos de vida. Te voy a decir algunas de las preguntas. ¿Cómo impactan ¿Cómo impactan las enfermedades reumatológicas como factor de riesgo para el COVID? Las enfermedades reumatológicas también son padecimientos crónicos degenerativos. Y precisamente por ese gráfico donde decía yo cómo se empalman enfermedades autoinflamatorias con enfermedades autoinmunes, son parte del mismo esquema y por lo mismo entran en la misma categoría como obesidad, diabetes, hipertensión y todos estos padecimientos. Otra pregunta, Alexander. ¿Cuáles son los protocolos para atender a un paciente con COVID-19 en cada una de las fases? Fíjense, qué buena pregunta. Yo no quiero hablar de protocolos porque precisamente el concepto fundamental que nosotros tenemos que entender aquí es esa personalización. Por eso empezamos con ese exposoma, porque no podemos generalizar. Y justo lo que se ha visto es que ciertos tratamientos sí son más efectivos digamos, en alguno de los momentos de la infección y otros son más efectivos en otra. Pero al final del día, cada uno somos un individuo, somos distintos. Y entonces tenemos que personalizar esto en función de ese exposoma.
Y estas son dos preguntas que van relacionadas con el tema de diabetes. ¿Personas con diabetes controladas tienen algún riesgo para el COVID? ¿Y personas con prediabetes tienen el mismo riesgo que una persona con diabetes? Voy a contestarlas en el orden que me lo hiciste, aunque debería yo hacerlo al revés, pero oye, no, una persona que tiene mejor control de diabetes tiene menos riesgos de padecer el COVID y de presentar complicaciones. Es fundamental que aquellas personas que tienen diabetes logren el mejor control, o sea, que estén en niveles óptimos de glucosa. Recuerden que eso no es algo siempre posible porque hay grandes variabilidades que dependen de muchos factores. No es nada más un tema de alimentación, también tiene que ver con estrés, tiene que ver, por supuesto, con peso, tiene que ver con sueño, etcétera. Pero sí hay una relación directa entre el grado de control y si esto va a presentar complicaciones o no. Y el tema de prediabetes es muy importante porque, miren, por definición, prediabetes quiere decir tener cifras de glucosa entre 101 y 125. Menor a 101 se considera normal, mayor a 126 se considera diabetes. Pero ojo, número 1, sabemos que a partir de niveles de glucosa de 80, o sea, cada punto que va subiendo por arriba de 80, ya aumenta la probabilidad de ciertas enfermedades. Y no estamos hablando nada más de diabetes. Cuando suben los niveles de glucosa arriba de 80, también estamos hablando de hipertensión, de arteriosclerosis, de Alzheimer. Hoy nos referimos a la enfermedad de Alzheimer, a la demencia por Alzheimer como diabetes tipo 3 y también ciertos tipos de cáncer. Y por el otro lado, hablar de prediabetes como algo que está antecediendo a la aparición de ciertas complicaciones es un error. Prediabetes no es pre-nada. Cuando ya hay prediabetes, ya hay un riesgo, es más bien, ya hay daño en el organismo que seguramente va a llevar a alguna de estas complicaciones. ¿Qué impacto tiene para una persona que toma anticoagulantes por tener dos válvulas mecánicas en el corazón? Miren, se supone que Así quienes se toman incrementa el riesgo de contagio del COVID. No, al contrario, o sea, alguna de las cosas que se ha visto es que algunas personas que están precisamente por diferentes razones bajo tratamiento con anticoagulantes tienen por lo menos probabilidad de desarrollar precisamente esto que se llama coagulación intravascular diseminada, que es una de estas complicaciones que ocurren por la respuesta inflamatoria. Entonces, esto no, cuidado, esto no significa que las personas de manera indiscriminada deban, dime. No. Esto no significa que las personas deban de tomar de manera indiscriminada anticoagulantes. Claro que no, eso es un grave error. Los anticoagulantes, para quien los tiene que tomar, los debe de seguir tomando y afortunadamente eso parece protegerlos. En el caso de que no haya esta situación de, que no se requiera tomar un anticoagulante, entonces se sabrá, sus médicos sabrán si en un momento dado sí se justifica, sí se requiere dar ese tratamiento en alguna de las etapas de la enfermedad. ¿Tiene sentido que en algunas empresas aíslen a las personas de alto riesgo y que los demás hagan su vida normal? ¿O es un riesgo de salud también? Es un riesgo de salud para todos. O sea, miren, vamos a ser claros, no podemos vivir en una burbuja de cristal. Entonces, estamos hablando a nivel empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Yo automáticamente lo entiendo como el horario laboral. Bueno, en el horario laboral me cuido de cierta manera, pero salgo de la empresa y me voy hacia otros medios y me voy a casa y tomo el transporte público. Bueno, ya se perdió todo este beneficio. Esto es una cuestión de las 24 horas de todo momento. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que tomar como, vamos a decir, previsiones sociales que tienen que involucrar a toda la población en general. Preguntan, ¿qué pueden hacer hoy para prevenir esa inflamación? No solamente para protegerse del COVID, sino para incrementar su respuesta inmunológica. Muy bien. A ver, desde un ejemplo bien sencillo, vamos a hablar del sueño. Dormir bien disminuye inflamación. Dormir mal aumenta inflamación. La alimentación que ya comentamos ahora.
ese microbioma intestinal, o sea, la salud de mi flora intestinal, el qué como, si como suficiente fibra, si en un momento dado tomo probióticos, todo eso me ayuda a disminuir inflamación. Tiene que ver también con si tengo alguna de estas enfermedades que ya decía yo, bueno, vamos a controlar mejor diabetes, si tengo alguna de estas otras enfermedades inflamatorias, lograr el mejor control de todas ellas. Y recuerden, lo que queremos es llevar nuestra curva de inflamación, si está aquí, la queremos llevar hasta acá abajo, para que si acaso vamos a tener este problema, no vayamos a tener el riesgo de complicaciones que nos pongan, vamos a decir, en una situación de potencial mortalidad. ¿Okay? Por cierto, un elemento que no comenté, pero ejercicio. El ejercicio moderado también favorece mucho la respuesta antiinflamatoria. El ejercicio extenuante, vamos a decir, muy desgastante, eso no se recomienda porque eso produce también inflamación. Alexander, preguntan, ¿qué tan eficaz es el caroteno rojo hidrosoluble para estas enfermedades? La vitamina A es un antioxidante, entonces sí es uno de los elementos que ha mostrado efecto. Sobre todo funciona no nada más como antioxidante, también tiene algunas respuestas específicas para estimular a ciertas células del sistema nervioso. Ahora, aquí el punto importante es nada más la forma en la que viene esta vitamina A y la dosis recomendada buscamos que el compuesto se llama retinol, vamos a decir, que contenga este elemento, y la dosis recomendada es de alrededor de 25,000 o dependiendo las circunstancias, si una persona tiene una deficiencia, se puede manejar hasta 100,000 unidades diarias. Esto no se puede, sin embargo, hacer toda la vida, no es correcto, porque esta es una de las vitaminas, la vitamina A, junto con la D, la E y la K, de las que sí se acumulan en el organismo. Entonces, periodos de varios meses no van a tener ningún problema, pero tenemos que asegurar que tengamos una reserva correcta e insisto, con dosis de 25,000 a 100,000 unidades, estamos perfectamente cubiertos. Todavía nos faltan algunas preguntas que son muy importantes. Daremos unos 5 minutos más para que nos puedas ayudar a contestarlas, Alexander. Preguntan, ¿cuánta vitamina D es la que se recomienda tomar? Miren, las dosis oficiales, o sea, las dosis recomendadas son 400 unidades al día. Para la medicina funcional, eso es un absurdo. Nosotros manejamos en promedio 5,000 a 10,000 unidades diarias. Y en situaciones como esta en particular, lo que necesitamos es tener una dosis, digamos, como un bolo, que vamos a manejar una dosis alta de más o menos 10,000 unidades al día durante, por decir algo, una semana, y luego podemos utilizar una dosis de mantenimiento de 5,000 unidades. Ahora, aquí dos comentarios. Recuerden, por favor, que la vitamina D proviene fundamentalmente de la exposición al sol. O sea, es muy poco el aporte que recibimos de los alimentos. Y si estamos en confinamiento, entonces esos rayos ultravioletas que nuestro organismo necesita para empezar a generar la vitamina D, pues disminuyen notoriamente. Entonces es posible que en estos momentos, por la infección, también requiramos dosis más altas. Y el otro elemento importante aquí es, ¿qué pasa con la gente de edad más avanzada? Esto se llama inmunosenescencia y también se habla de un envejecimiento asociado a inflamación. Entonces, no es inusual que las personas de edad avanzada y particularmente en esta época por todo el confinamiento tengan, menos exposición al sol y dietas menos densas en nutrientes. Entonces, piensen que todas las personas de edad avanzada tienen también, además de la edad, un riesgo mayor precisamente por una pobre alimentación. Preguntan, ¿los asintomáticos también son afectados por el virus? ¿Son afectados sus órganos por el virus? No. Y uno de los puntos que no comentamos, no, el que es asintomático es que tuvo una respuesta, o tuvo una carga viral baja, o tuvo una respuesta inmunológica muy efectiva, y entonces no va a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, esto me da pauta para hablar de algo que no mencioné y que sí es muy importante. Estamos tan preocupados por la etapa aguda del COVID que no se ha hablado mucho de las consecuencias una vez que se resuelva la enfermedad. Sabemos, por ejemplo, por la experiencia del primer coronavirus que afectó
digamos, en forma epidémica a la humanidad en 2002, que fue el SARS-1. Esto podríamos decir que es el SARS-2. Y sabemos que el 20% de personas que presentaban complicaciones pulmonares terminaron con un daño irreversible a nivel pulmonar, que es lo que se llama una fibrosis. Haz de cuenta que es como una cicatrización de su tejido pulmonar. Eso es parte de una respuesta inmunológica inapropiada, exagerada. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer precisamente dentro de toda esta estrategia es saber cuándo tenemos que implementar las medidas para bajar la respuesta del sistema inmune para que no produzca daños irreversibles permanentes y logremos recuperar la función como debe de ser. Preguntan, ¿cómo visualizas la evolución de la pandemia con el paso del tiempo? ¿El contagio gradual de las masas no será una opción viable para terminar con esta pandemia? Miren, el COVID-19 es un virus que tiene una cadena de material genético de RNA. Es la misma estructura, si ustedes quieren, genética que tienen los virus de la influenza. Y vean ustedes qué es lo que ha pasado. Convivimos con la influenza de manera cotidiana, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a decir, bueno, pero hay vacunas contra la influenza. Sí, pero no evitan la aparición de la enfermedad, pueden disminuir, digamos, la severidad de esta. Y además, fíjense cómo cada año necesitamos volver a, o sea, se necesita revacunar otra vez para la influenza. ¿Por qué? Porque este virus, precisamente por ese material genético, muta, cambia mucho. Bueno, pues lo que estamos percibiendo del COVID-19 es que muy probablemente se va a comportar de la misma manera. Y si acaso llega a haber una vacuna, no sabemos si va a ser una vacuna totalmente efectiva o si tendremos básicamente brotes estacionales de este COVID-19 y tendremos cada año que estar vacunándonos por estas mutaciones, estos cambios que hay en el gen. ¿Qué es lo que se percibe de todo esto? Pues hay algunos modelos que plantean que en los próximos meses, vamos a decir, el grueso de la infección habrá desaparecido, pero hay muchas voces que dicen que seguramente esto va a ser una situación de año y medio a 2 años, antes de que logremos un control, así como pasó con la influenza española de 1918, que probablemente se vaya a comportar de la misma manera. Ojo, no estoy diciendo con esto que nos vamos a quedar recluidos 2 años, pero sí que pueda tener más o menos este mismo comportamiento epidemiológico. Y bueno, nos vamos con la última. Si en dado caso faltara responder preguntas, nosotros se las enviamos a Alexander para que las pueda contestar, ya que esta plática se va a subir a las redes de Todos Unidos Online. ¿Ayuda el factor de transferencia a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir el COVID-19? Sí, el factor de transferencia es un gran elemento para revitalizar precisamente esas barreras a nivel intestinal y es un generador de esta inmunoglobulina A. Entonces, es este calostro, son estos elementos que sí cumplen una función muy importante en ese sentido, sí es recomendado. Ojo, nada más que sea el factor de transferencia adecuado, porque desafortunadamente hay muchas copias que no necesariamente funcionan eficientemente, pero sí funciona. En lo que entra Zaira, hay nada más si nos das chance, Alex, de un par de preguntas, porque hay mucha inquietud con respecto a la inmunidad. Una vez pasada o superada la infección, si hay o no registros de inmunidad con respecto a un posible recontagio. Miren, esto es parte de lo que hemos visto y aquí viene también el tema que yo no quise abordar, que ya se ha tocado mucho también, precisamente de las pruebas, de cuándo hacer los estudios y si las pruebas rápidas o las pruebas de detección. Recuerden, por favor, que en una respuesta inmunológica adecuada, donde nuestro organismo está formando anticuerpos, hay 2 tipos de anticuerpos que vamos a producir. El primero de ellos es lo que se llama inmunoglobulina M. Y esta inmunoglobulina M se empieza a producir en la primera semana después de que se empieza a manifestar o sea, si hubo infección, en esa primera semana empieza a fabricarse esta inmunoglobulina M. Esto
sube sus niveles, las 5 semanas y luego cae y desapresentarse unos días después, más o menos a las 2 semanas del contagio, que es la inmunoglobulina G. Y esta es la memoria inmunológica. Esta es esa reserva, vamos a decir, que todo Ya se cansó tu internet, Alex. Te nos estás pasmando un poquito. Si pudieras repetir este último concepto, por favor. Si no, en lo que se tener los restablece, les anticuerpos, vamos a recomendamos decir, que esa del lado derecho, enciclopedia. ya está. Es que te estabas ¿Ya? cortando, Alex. ¿Listo? Sí. Que es la memoria inmunológica. Si alguna vez en la vida tuvimos alguna infección viral como una rubiola, una varicela, los anticuerpos se inmunoglobulina G a partir de la segunda semana del contagio y se mantiene elevada. No sabemos cuánto tiempo se va a mantener elevada y lo que todavía no sabemos es si va a conferir una inmunidad permanente. Entonces, hasta donde sabemos, puede ser que sí, pero no hay una certeza. Okay. Alex, preguntan que si es recomendable tomar diario aspirina para prevenir el COVID y otra pregunta, que si les da COVID o si tienes COVID, ayuda el tomar electrolitos por el potasio. A ver, número uno, no, yo no recomiendo la aspirina. La aspirina tiene riesgos y ya lo habíamos escuchado en algunas otras sesiones. Incluso por, vamos, inocuo que parezca una aspirina, ¿qué pasa si una persona tiene sensibilidad y termina, por ejemplo, con un sangrado por una úlcera gástrica y tiene que ir a un hospital donde no hay camas para atenderlo y donde está infestado de COVID? Entonces, la respuesta es no, de ninguna manera hay una indicación y no hay nada demostrado respecto al empleo de la aspirina para prevenir las complicaciones, vamos a decir, vasculares o de coagulación del COVID. No es una recomendación, no. Y la segunda, Zaira, ¿cuál era? Electrolitos para... Los minerales, los minerales. Miren, Electrolitos por el potasio. los minerales es básicamente, o sea, por supuesto, pero a ver, no necesariamente tengo que consumir electrolitos. Hay muchos alimentos naturales que son ricos en muchos de estos compuestos. Entonces, piensen siempre en frutas y verduras. O sea, a través de frutas y verduras tenemos el acceso a una cantidad de nutrientes muy importantes que nuestro organismo requiere para funcionar normalmente. Sí, quiero hacer un pequeño paréntesis porque ha sido muy cuestionada esta situación de usar suplementos. Y ustedes me van a decir, bueno, si yo estoy argumentando que frutas y verduras proveen todo lo que el organismo necesita, ¿por qué tenemos que utilizar suplementos? Aquí hay varias respuestas. La primera de ellas es que no necesariamente los alimentos que hoy consumimos contienen todos los elementos que antes consumían, que antes contenían, perdón. Y esto tiene que ver precisamente con las técnicas de cultivo, lo que se utiliza durante los periodos de cultivo como fertilizantes, insecticidas, pesticidas, las técnicas de recolección y almacenamiento hasta que finalmente ese alimento llega a nuestro plato. La segunda tiene que ver con que si estamos ante esta situación de infección, nuestros requerimientos son mayores, hay un estrés implícito para el organismo. Entonces, aún y si consumiéramos cantidades correctas de alimentos que sí tienen esos nutrientes, no necesariamente van a suplir las necesidades mayores que tenemos en esos momentos. Ahora, ¿podemos consumir esos electrolitos, digamos, como un apoyo adicional? Sí, me parece válido, pero no estamos sustituyendo a una buena alimentación, es además de una buena alimentación. Perfecto. Bueno, quedaron por ahí algunas preguntas que vamos a compartir con nuestro expositor. En atención al tiempo, a los tiempos programados, les agradecemos de todo corazón a quienes se conectaron, las casi 200 personas que se conectaron, y por supuesto a nuestro gran expositor, ¿qué más les puedo decir después de haberlo escuchado, ¿no? Que todos fuimos testigos de su conocimiento.
Por ahí en Amazon tiene un libro, ha sido muy modesto con su presentación, pero la verdad es que estamos honrados en haber recibido esta información de tu parte. Y por supuesto, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Esta plática o este conversatorio va a quedar grabado y disponible en YouTube, en las redes sociales de Todos Unidos, que como comentaba Zaira al inicio de la plática, somos un grupo de empresarios, profesionistas, que de cara a la responsabilidad social que tenemos frente a esta pandemia, hemos realizado esta iniciativa, hemos generado esta iniciativa para atender desde diferentes frentes la pandemia y todas las consecuencias que surgirán a partir de ella. Alex, te reitero, muchas gracias y les recuerdo, sería de muchísima utilidad si nos ayudan a llenar la encuesta que van a ver en el chat. Es una encuesta muy breve, se tardan no más de un minuto, en la que nos pueden ayudar para orientarnos y saber cuáles son los temas que son de su interés. Y también, bueno, pues por ahí les podemos compartir las redes sociales de Todos Unidos y de nuestros ponentes también para que cualquier duda las puedan resolver. Agradecemos mucho su tiempo. Marcos, Zaira, no sé si tengan algo que agregar. Nada más agradecerles y bueno, recordarles que en estos días estaremos por ahí pidiendo su apoyo para nuestro siguiente proyecto de apoyo social, que pues estamos muy emocionados de lanzarlo en pocos días, ¿no? Perfecto. De hecho, cumplimos de forma exitosa el primer apoyo o la primera iniciativa de apoyo que fue para los médicos. Hicimos una donación muy importante de cubrebocas especializados para profesionales de la salud con todos los requerimientos para este tipo de materiales y batas quirúrgicas también, que es lo que más estaba requiriendo y se entregaron al Hospital General. Y la siguiente fase de nuestra iniciativa será para proporcionar alimentación de calidad y muy de la mano de lo que nos ha expuesto el día de hoy el doctor, alimentación de calidad a la población vulnerable con la que debemos de tener adultos mayores, agradecimiento, que son los adultos mayores. Por ahí vamos a estar mandándoles información y los esperamos lunes y jueves a nuestras pláticas que pueden ser de su interés, tanto en la parte empresarial como en salud y también temas de bienestar. Muchas gracias a todos, buenas noches y esperamos seguir contando con su presencia en los diferentes seminarios. Gracias. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Gracias, Marco. Bye. Buenas noches. gracias Alexander, gracias equipo, gracias a Todos Unidos Online y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Buenas noches.